Mi hermana defiende a su novio violento y yo soy la loca por irme. Nunca me gustó del todo el novio de mi hermana, aunque al principio intenté convencerme de que era solo una mala impresión. Quizás era porque lo conocí en una situación incómoda. Llegó a nuestra casa con un tono demasiado confiado, como si conociera a todos de toda la vida, y en menos de 10 minutos ya estaba soltando bromas pesadas. «Eres la hermanita metiche, ¿no?», me dijo con una sonrisa torcida la primera vez que hablamos. Mi hermana se rió, pero yo sentí un frío extraño en el estómago. No era que me molestaran las bromas en sí, era la forma en la que lo decía, como si hubiera algo de veneno detrás. Con el tiempo, entendí que no era imaginación mía. Tenía una manera de poner a las personas a prueba, de lanzar comentarios hirientes y después justificarse con un «ay, no lo tomes tan en serio». La primera señal clara de que algo no estaba bien llegó una noche en una reunión familiar. Estábamos en la sala, mi hermana y él sentados juntos, cuando ella se levantó para traer algo de la cocina. Él le agarró del brazo con fuerza, como si no quisiera que se fuera, y ella lo miró incómoda. No fue una pelea abierta, pero noté cómo apretó los labios y cómo intentó soltarse disimuladamente. «Tranquilo, solo voy por agua», dijo ella. «No te tardes, ¿sí?», respondió él, con una media sonrisa que nadie más pareció notar. Yo sí lo noté. Y lo que me dolió más fue ver cómo mi hermana fingió que nada había pasado. Durante semanas me repetí que no era asunto mío. Quizás soy demasiado desconfiada, pensaba. Pero las señales se acumulaban, él le revisaba el celular, hacía comentarios sobre cómo se vestía, incluso una vez insinuó que a mí me gustaba meterme en relaciones ajenas. «Seguro no tienes nada mejor que hacer», me dijo, riéndose. Me quedé callada, aunque por dentro hervía. Mi hermana estaba cada vez más distante conmigo. Antes hablábamos de todo, pero desde que estaba con él, parecía que cualquier crítica que yo hiciera era interpretada como un ataque. «No seas exagerada», me dijo cuando le mencioné que no me gustaban esos gestos de control. «Él solo es celoso porque me quiere». Esa frase me dejó helada. ¿Cómo podía pensar que los celos eran una prueba de amor? Una noche, después de que se marcharon de casa, me quedé sola en mi habitación, dándole vueltas a todo. Tenía un nudo en el estómago. Me preguntaba si debía insistir, hablar más fuerte, advertirle. Pero al mismo tiempo me daba miedo perderla, que pensara que yo solo quería arruinar su relación. El presentimiento estaba ahí, constante, como un zumbido en el oído. Algo no estaba bien. Y aunque intentaba convencerme de que tal vez eran solo ideas mías, en el fondo sabía que tarde o temprano ese hombre iba a mostrar su verdadera cara. Ese fue el inicio de todo, pequeñas señales que otros normalizaban, pero que a mí me taladraban la conciencia. Y aunque todavía no lo sabía, aquellas señales serían la antesala del momento en que tendría que elegir entre mi propia paz y la lealtad hacia mi hermana. La gota que colmó el vaso ocurrió una noche cualquiera, aunque para mí se sintió como un antes y un después. Habíamos ido a cenar los tres, algo que mi hermana organizó porque quería que nos lleváramos mejor. Yo acepté, con esa mezcla de resignación y esperanza que uno tiene cuando quiere evitar problemas familiares. Todo empezó bien. Estábamos en una pequeña pizzería del barrio, con música suave de fondo y un ambiente relajado. Mi hermana hablaba animada sobre su trabajo, yo escuchaba, y él apenas disimulaba su fastidio. Cada vez que ella se emocionaba contando algo, él la interrumpía con un comentario sarcástico. «Cariño, no creo que a todos les interese escuchar de tus clientes», le dijo, sonriendo como si hubiera hecho una broma ligera. Yo apreté los dientes. Vi cómo la sonrisa de mi hermana se apagaba poco a poco. Sentí un impulso de defenderla, pero me contuve. No quería armar un escándalo. Más tarde, cuando volvimos a casa, lo inevitable pasó. En la sala, él empezó a discutir con ella porque había saludado muy efusivamente a un viejo amigo que encontramos en la pizzería. «No tienes respeto, ¿verdad?», le gritó, con los ojos encendidos. «Solo era un amigo de la universidad», respondió ella, nerviosa, levantando las manos. Yo estaba ahí, a escasos metros, y sentí como el aire se volvía pesado. El tono de voz de él no era de simple molestia, era pura rabia contenida. En un segundo, dio un paso hacia ella, y aunque no llegó a tocarla, el gesto bastó para que mi corazón se acelerara. «Ya basta», grité sin pensarlo. Me levanté del sillón y me puse entre ellos. Él me miró con una mezcla de burla y desprecio. «¿Y tú qué pintas aquí? Esto no es asunto tuyo». «Claro que lo es», le respondí, con la voz temblorosa pero firme. «No voy a quedarme callada mientras le hablas así».
mi hermana me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Por un momento pensé que se pondría de mi lado, que aprovecharía mi intervención para decirle que estaba harta. Pero no. Por favor, no hagas esto más grande, me dijo en un susurro, como si fuera yo la que estaba exagerando. Ese fue el instante en el que lo entendí todo, yo no iba a ganar esa batalla. Ella estaba atrapada, cegada, o quizá demasiado asustada para reaccionar. Y yo, si me quedaba allí, iba a terminar destruida con ella. Esa noche tomé una decisión que me partió el alma, me fui. Tomé mis cosas en silencio y salí de la casa. Afuera, el aire fresco golpeó mi rostro como una bofetada, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. Caminé varias cuadras con el corazón latiendo a toda prisa. Me dolía dejarla allí, pero más me dolía quedarme en un lugar donde la violencia y la manipulación eran tratadas como algo normal. No era cobardía, era supervivencia. Esa noche entendí que, a veces, irse es la única forma de salvarse. Pensé que al marcharme aquella noche, mi hermana me buscaría al día siguiente para pedirme perdón o al menos para hablar con calma. Imaginaba que me diría algo como, gracias por defenderme, necesitaba que alguien lo hiciera. Pero no. Lo que recibí fue un torbellino de reproches. Al día siguiente, mientras intentaba despejar mi mente en mi cuarto, recibí su llamada. Contesté de inmediato, con el corazón acelerado, deseando escuchar que estaba bien. ¿Por qué tuviste que hacer esa escena? Fue lo primero que me dijo, con voz cortante. Me quedé en silencio unos segundos, incrédula. ¿Escena? ¿Eso fue lo que viste? Pregunté, con un nudo en la garganta. Él te gritó, te trató como si fueras una niña. No iba a quedarme callada. Ella suspiró, molesta. Siempre exageras todo. Él no es perfecto, pero lo quiero. Y lo de ayer, bueno, fue solo un malentendido. Sentí que mi estómago se revolvía. Un malentendido. Era en serio. Un malentendido no es que te grite y te intimide. No puedo creer que estés justificándolo. Entonces su voz se quebró, no de tristeza, sino de enojo. Eres tú la que arruina las cosas, siempre metiéndote donde nadie te llama. Por tu culpa casi terminamos discutiendo más fuerte. Me quedé helada. No podía creer que me echara la culpa a mí. ¿De verdad piensas que soy yo la que está mal? Le pregunté, con la voz temblorosa. Sí. Estás actuando como una loca. Solo sabes dramatizar todo. Soltó, y esas palabras se me clavaron en el pecho como cuchillos. Cuando colgó, me quedé mirando la pantalla del celular, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Nunca había sentido una traición tan grande. Yo me había puesto de pie por ella, había dado la cara para que no estuviera sola, y en lugar de agradecérmelo, me llamaba exagerada, incluso loca. El resto del día lo pasé reviviendo la escena una y otra vez. ¿Habría hecho mal en intervenir? ¿De verdad estaba exagerando? Una parte de mí dudaba, pero otra, la más honesta, sabía que no. No estaba loca. No me lo había inventado. Él era violento, aunque lo disfrazara con sonrisas y disculpas después. Lo peor fue que en los días siguientes ella dejó de hablarme casi por completo. Cuando lo hacía, era solo para justificarse, que él estaba estresado por el trabajo, que tenía problemas personales, que en el fondo era un buen hombre. Yo la escuchaba, pero por dentro me rompía. Me dolía más que las palabras de él, porque venían de ella, de mi hermana, la persona en quien yo confiaba, la que siempre había sido mi refugio. Y ahora era ella quien me señalaba como la culpable. Fue entonces cuando comprendí una verdad dolorosa, mi hermana no quería ser rescatada. No aún. Y mientras siguiera defendiendo a su novio, yo iba a ser la villana en su historia. Y lo peor era que, en el fondo, temía que un día me llamara, pero no para discutir, sino para pedirme ayuda, demasiado tarde. Después de aquella llamada con mi hermana, el silencio se convirtió en mi peor enemigo. Los días se volvieron largos, pesados, como si cada minuto estuviera marcado por la ausencia de su voz, por la falta de mensajes que antes eran tan frecuentes entre nosotras. Antes hablábamos todos los días, aunque fuera para contarnos algo pequeño, una anécdota de la oficina, una receta que había probado, o simplemente para desahogarnos de la vida. Ahora, nada. El teléfono permanecía mudo, y cuando sonaba, era solo para escuchar frases frías, casi mecánicas, en las que me dejaba claro que estaba de parte de él. Ese silencio me dolía más que sus palabras hirientes. Me hacía sentir que la había perdido, que ya no era su confidente, que su mundo giraba ahora alrededor de un hombre que la estaba consumiendo poco a poco. Pasaba horas en mi habitación, reviviendo cada detalle de aquella noche,
preguntándome si debí quedarme callada, si mi intervención había sido realmente un error. Pero luego recordaba su mirada asustada, la manera en la que él se le acercó con esa rabia contenida, y volvía a sentir el mismo nudo en el estómago. No, no estaba equivocada. Yo había visto lo que otros se negaban a aceptar. Una tarde, revisando viejas fotos en mi celular, me encontré con imágenes de nosotras dos sonriendo, abrazadas, planeando viajes que nunca hicimos. Sentí que una punzada me atravesaba el pecho. ¿Cómo habíamos pasado de eso a esto? ¿Cómo podía alguien tener tanto poder sobre ella, al punto de alejarla de todos los que la querían bien? Empecé a notar que mi ánimo se desplomaba. No tenía ganas de salir, apenas comía, y lo único que quería era dormir para no pensar. Pero incluso en los sueños, la figura de mi hermana aparecía, llamándome loca, defendiéndolo a él. Despertaba sudando, con lágrimas en los ojos. En medio de ese vacío, empecé a cuestionar a todos a mi alrededor. Recordaba como en aquella reunión familiar nadie pareció notar lo fuerte que él la sujetó del brazo. Recordaba como algunos incluso decían que era atento, porque siempre estaba pendiente de ella. ¿Pendiente? No. Era controlador. Pero claro, eso no se ve tan fácilmente cuando no quieres verlo. Me sentía atrapada en una paradoja, sabía que debía mantener distancia para protegerme, pero al mismo tiempo me carcomía la culpa de haber dejado a mi hermana en manos de un hombre así. ¿Y si un día pasaba algo peor? ¿Y si mi silencio me convertía en cómplice? Sin embargo, también entendía que ella había tomado una decisión, aunque fuera equivocada, y que yo no podía salvar a alguien que no quería ser salvada. El silencio dolía, sí, pero también era un recordatorio de que a veces amar significa alejarse, incluso de quien más quieres. Y en ese doloroso aprendizaje me encontraba, entre la impotencia de no poder cambiar su situación y la necesidad de no perderme yo misma en el proceso. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en buscar ayuda profesional, alguien que me orientara, porque sentía que sola no iba a soportar mucho más tiempo ese vacío. Pasaron varias semanas de silencio incómodo hasta que, de repente, recibí un mensaje de mi hermana: «¿Podemos hablar?». Lo leí varias veces, con el corazón golpeando fuerte. No sabía si era una invitación a una reconciliación o a otra pelea. Aún así, acepté. Parte de mí necesitaba verla, escucharla, sentir que todavía podía recuperar algo de lo que teníamos. Nos encontramos en una cafetería céntrica. Cuando la vi entrar, noté algo distinto en ella: estaba más delgada, con ojeras marcadas, y su sonrisa parecía forzada. Pero lo que me dolió más fue la frialdad de su abrazo, como si entre nosotras hubiera una pared invisible. «Mira», empezó diciendo, removiendo el café con la cucharita, «no quiero seguir distanciada de ti. Eres mi hermana, te necesito cerca». Por un instante sentí alivio. Pensé que al fin había abierto los ojos. «Yo también te necesito», le respondí, intentando contener las lágrimas. «Pero tienes que entender que lo que pasa con él no es normal. Te está hiriendo, aunque no quieras verlo». Ella me miró con expresión dura. «Otra vez con lo mismo. No vengo a escucharte criticarlo. Vengo a pedirte que dejes de ponerte en su contra. Si quieres estar cerca de mí, tienes que aceptar nuestra relación». Esa frase me golpeó como un balde de agua helada. ¿Aceptar que te grite, que te controle, que te humille? Eso me pides. No lo ves como yo lo veo, respondió, con la voz quebrada. Él tiene cosas buenas también. Se equivoca, sí, pero me ama. Y yo lo amo. Me quedé en silencio, sintiendo un torbellino de emociones. Por un lado, la entendía, estaba atrapada en ese círculo tóxico. Por otro, me dolía que me pidiera complicidad. Los días siguientes fueron un vaivén extraño. Ella me mandaba mensajes como si nada hubiera pasado, hablaba de cosas triviales, intentaba reconstruir puentes. Pero cada conversación terminaba con alguna indirecta: «Si lo conocieras mejor, lo entenderías, él no es como piensas». Un par de veces incluso recibí mensajes de él. Fríos, calculados. «Sé que no te caigo bien», me escribió una noche, «pero deberías confiar en el criterio de tu hermana. Ella es feliz conmigo». Leer eso me revolvió el estómago. No era una disculpa, era manipulación pura. Era como si quisiera convencerme de que el problema era yo, que la equivocada estaba en mi manera de ver las cosas. En más de una ocasión pensé en ceder, en hacer de cuenta que todo estaba bien con tal de no perderla del todo. Pero luego recordaba aquella noche, sus ojos llorosos mientras él le gritaba, y me reafirmaba en mi decisión: no iba a normalizar lo inaceptable. Esos intentos de reconciliación me dejaron claro que ella no estaba lista para enfrentar la verdad. ¿Qué
para volver a tenerme en su vida, me pedía que cerrara los ojos. Y yo no podía. No iba a ser cómplice del hombre que la estaba destruyendo poco a poco. Así que empecé a prepararme, en silencio, para el momento inevitable, aquel en el que tendría que elegir entre mantenerme firme en mis principios o ceder para no perder a mi hermana. Y en el fondo sabía que esa elección ya estaba tomada. El momento que había temido tanto llegó una noche de sábado. Yo estaba en casa, leyendo en la sala, cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con mi hermana. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, el maquillaje corrido y las manos temblorosas. «Necesito hablar contigo», dijo apenas, y entró sin esperar respuesta. La conduje al sofá, le traje un vaso de agua y esperé a que hablara. Durante unos minutos solo sollozó en silencio, hasta que por fin murmuró. Discutimos otra vez, pero esta vez me empujó. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No era sorpresa, porque en el fondo sabía que ese día llegaría, pero escucharlo de su boca me rompió. «Hermana». Le dije con voz suave pero firme, esto no es pero esta vez. Esto ya pasó todos los límites. Tienes que dejarlo. Ella me miró con desesperación. No puedo, no quiero perderlo. Es que después me pidió perdón, me dijo que estaba estresado y que nunca más lo haría. Yo respiré hondo. Eso mismo le dirá la próxima vez, y la siguiente, hasta que sea demasiado tarde. La abracé fuerte, sintiendo como su cuerpo se tensaba en mis brazos. Por un momento pensé que al fin había comprendido, que esa era la señal que necesitaba para alejarse de él. Pero entonces su celular vibró en la mesa. Era un mensaje de él: «Lo siento, ven a casa, no puedo vivir sin ti». Vi como sus ojos se iluminaron con esas palabras, como si en vez de veneno fueran un bálsamo. «¿Ves?», me dijo, mostrándome la pantalla. «Él también sufre». Sentí un nudo en la garganta. «Él no sufre, hermana. Te manipula. Y mientras sigas cayendo en ese ciclo, no habrá final feliz». La conversación terminó en llanto, reproches y un silencio insoportable. Finalmente, se levantó del sofá y me miró con una mezcla de dolor y enojo. «Si no puedes apoyarme, entonces mejor no digas nada». Y se fue. Esa fue la última vez que intenté convencerla. Esa noche entendí que yo no podía salvarla. Que mi amor no bastaba para romper las cadenas en las que ella misma se aferraba. Y que si seguía intentando, lo único que lograría sería arrastrarme con ella. Me dolió, me partió el alma, pero supe que había llegado el momento de tomar distancia definitiva. Apagué el celular esa noche, cerré la puerta y lloré hasta quedarme dormida. No era solo tristeza, era también una especie de liberación amarga. Por primera vez en semanas, había dejado de pelear contra una pared. El quiebre no fue solo con ella, también dentro de mí. Aprendí, con lágrimas y rabia, que a veces el amor más grande se demuestra poniendo límites, incluso cuando duelen. Después de aquella noche en la que mi hermana se marchó, supe que la distancia era inevitable. No hubo llamadas, no hubo mensajes, y aunque al principio me dolía, poco a poco comencé a entender que era lo mejor para ambas. Yo necesitaba respirar lejos de su tormenta, y ella aún no estaba lista para salir de ella. Los primeros días fueron los más difíciles. Me levantaba con la costumbre de revisar el celular, esperando algún mensaje suyo, pero solo encontraba silencio. Ese vacío me recordaba lo rota que estaba nuestra relación. Sin embargo, empecé a notar algo distinto, tenía más espacio para mí. Fue en ese silencio, en esa soledad que tanto temía, donde descubrí que también había descuidado mi propia vida. Había dejado de lado mis pasatiempos, mi bienestar, mis planes. Todo lo había consumido el drama de mi hermana y su novio. Y ahora, con la distancia, tuve que enfrentarme a la pregunta: ¿quién soy yo sin esa carga? Decidí buscar ayuda profesional. La primera vez que entré a la consulta de la psicóloga, llevaba un nudo en la garganta. Le conté todo, las señales que había visto, los gritos, la traición de mi hermana, el dolor de sentirme señalada como la loca, cuando en realidad solo trataba de protegerla. Ella me escuchó con paciencia y me dijo algo que nunca olvidaré. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Pero sí puedes salvarte a ti misma. Esas palabras fueron como un espejo frente a mí. Entendí que todo ese tiempo me había castigado con culpas que no me correspondían. Poco a poco, empecé a recuperar fragmentos de mí. Volví a leer los libros que había dejado olvidados en la estantería, retomé el dibujo, salí a caminar por las tardes sin sentirme perseguida por pensamientos oscuros. Incluso me atreví a salir con amigos que había dejado de ver. No fue fácil. Había días en que la culpa me atacaba de nuevo,
imaginando a mi hermana llorando o soportando otra discusión con él. Pero aprendí a recordarme que yo ya había hecho lo que estaba en mis manos. Que no era egoísmo pensar en mí, sino supervivencia. El proceso de sanar me mostró otra verdad: también merezco paz. No todo tiene que ser lucha, no todo tiene que ser dolor. Y aunque mi corazón seguía marcado por la herida de haber perdido, al menos por ahora, a mi hermana, también estaba aprendiendo a vivir sin sentirme responsable por sus decisiones. El silencio, que antes me dolía como un castigo, comenzó a transformarse en un espacio de paz. Dejé de esperar que el celular sonara, y empecé a disfrutar el simple hecho de despertar sin miedo a otra pelea ajena. No voy a mentir, seguía extrañándola. Había noches en que abrazaba su foto y deseaba que todo fuera distinto. Pero también sabía que yo ya no podía regresar a ese lugar donde mis límites eran pisoteados y mi voz ignorada. Sanar desde la distancia no fue fácil, pero era el único camino que me permitía seguir siendo yo. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que avanzaba, aunque fuera paso a paso. Habían pasado meses desde que decidí poner distancia. Mi vida, poco a poco, empezaba a encontrar un nuevo equilibrio. No era perfecta, pero al menos ya no sentía esa presión constante en el pecho, ni la ansiedad de esperar la próxima discusión. Creí que todo había quedado atrás, hasta que una tarde recibí un mensaje inesperado. Era de mi hermana: ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco. Dudé en responder. No quería abrir viejas heridas, pero tampoco podía ignorarla. Acordamos encontrarnos en un parque cercano, un lugar neutral. Cuando la vi, supe de inmediato que algo había cambiado. Ya no tenía esa mirada defensiva ni la sonrisa forzada. Estaba apagada, con los ojos hinchados de tanto llorar y una voz apenas audible. Tenías razón, fue lo primero que dijo. La escuché en silencio, mientras relataba entre sollozos cómo la situación había empeorado. El empujón de aquella vez no había sido un incidente aislado. Con el tiempo, las agresiones se hicieron más frecuentes, más evidentes, hasta que ya no pudo esconderlas. Sus amigos empezaron a notarlo, incluso en el trabajo le preguntaban por los moretones que intentaba cubrir. Defendí lo indefendible, me confesó, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Lo defendí a él y te ataqué a ti, cuando eras la única que me estaba cuidando. La escuchaba, y aunque sentía compasión, también había dentro de mí un muro que me protegía. No podía simplemente olvidar todo lo que había pasado, ni el dolor que me causó que me llamara loca. No te voy a mentir, me dolió mucho, le respondí con voz suave pero firme. Me rompiste el corazón cuando elegiste creerle a él en lugar de a mí. Ella sintió, bajando la mirada. Lo sé. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo, no sabía a quién más acudir. Ese instante fue extraño. Por un lado, quería abrazarla y prometerle que todo estaría bien. Por otro, me repetía lo que había aprendido en terapia. Yo no podía cargar con todo su dolor, no podía convertirme en su salvadora. Le ofrecí acompañarla a buscar ayuda profesional y, si quería, apoyo legal. Ella aceptó, aunque la veía frágil, como si aún dudara de sus propias fuerzas. Esa tarde, mientras la veía alejarse después de nuestra conversación, sentí una mezcla de emociones. Sí, me alegraba que finalmente hubiera abierto los ojos, pero también sabía que mi papel en su vida ya no sería el mismo. Había aprendido a poner límites, y esta vez no los iba a soltar. El eco del pasado seguía resonando en mí, todas las veces que me llamaron exagerada, todas las lágrimas que derramé en soledad, todo el dolor de sentirme traicionada. Ese eco me recordaba por qué había elegido salvarme primero. La historia no terminó con un abrazo reconciliador ni con un final perfecto. Terminó con una verdad cruda: a veces el amor no basta para sostener una relación, ni siquiera la de dos hermanas. Y aunque seguiría estando allí si ella realmente quería salir adelante, ya no iba a permitir que mi paz se sacrificara en nombre de alguien que no supo escucharme cuando más lo necesitaba. Caminé de regreso a casa con el corazón pesado, pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Y entendí que la vida, aunque duela, también te enseña a elegirte a ti misma primero.